Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón. Vamos a continuar hoy con la primer reforma. Esta es la segunda parte de este mensaje. Vamos a basarnos en Hechos capítulo 15, versículos 13 al 35. Cuando comenzamos nuestro estudio de Hechos capítulo 15, cometí el serio error de burlarme de las personas del sur, como si hubiese olvidado en dónde estaba hablando. Más tarde, algunas personas me dijeron que pensaba que no era gracioso. Algunas de las personas de mi staff me dijeron que estaban sentados alrededor de personas que definitivamente no se reían mientras yo leía una lista de maneras de definir si eres o no un cuello colorado. También tuve algunas respuestas por internet. Es obvio que he comenzado un escándalo. En vez de resignarme, pensé que regresaría en términos más amistosos con la gente del sur, haciendo chistes acerca de la gente del norte. De esta manera, todos pueden enojarse conmigo. Uno de los hombres de nuestra iglesia me envió hace un par de días una historia la cual pensé que podía usar para equilibrar el escándalo. Déjame que te la lea. Un tejano, un neoyorquino y un residente de Carolina del Norte estaban bebiendo en una tarde su bebida preferida en un bar de Carolina del Norte. El tejano vació su vaso de tequila, tiró la botella media vacía por el aire, sacó su pistola y le disparó, haciendo añicos la botella. Los otros dos quedaron impactados. El neoyorquino sencillamente anunció: allá en Manhattan tenemos muchos de los mejores vinos disponibles. El residente de Carolina del Norte vació su vaso de té frío endulzado, lo arrojó por el aire, sacó su pistola y mató al neoyorquino. Luego tomó el vaso mientras caía y le dijo al tejano: de donde yo vengo, reciclamos los vasos y tenemos mucha gente de Nueva York. Creo que con esto vamos a estar un poquito mejor con todas las personas. Pero ahora, ya entrando en nuestro tema, vamos a hacer un repaso de la crisis. Durante el tiempo en que Hechos capítulo 15 estaba siendo escrito, si hubieras entrevistado al judío cristiano tipo de Jerusalén, él probablemente te hubiese susurrado en confidencia: francamente, creo que tenemos demasiados gentiles en la iglesia. No me parece correcto. Como aprendimos en nuestra charla previa sobre el libro de los Hechos capítulo 15, la iglesia estaba cambiando y los judíos ya no eran la mayoría accionista dentro de la iglesia. Los líderes judíos decidieron que ya era tiempo de clavar sus talones israelitas y de demandar que los creyentes gentiles respeten y que se sometan a la señal del pacto, es decir, a la circuncisión. A fin de refrescar nuestra memoria, volvamos a Hechos capítulo 15 y miremos los versículos 1 y 2. Por favor, busca Hechos capítulo 15 versículos 1 y 2, donde dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de los otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Hasta aquí la palabra de Dios. Solamente por el lenguaje puedes hasta casi oler la pólvora. La crisis que surgió de este asunto amenazó con destruir la unidad de la iglesia. Si los líderes judíos finalmente tenían éxito, se hubiese creado la formación de otro cuerpo de la iglesia gentil, con la iglesia judía continuando en una mezcla de verdad con el error, es decir, gracia más obras. Por lo tanto, se necesitaba una reforma en la iglesia del primer siglo. La gracia a través de la fe solamente en Cristo debía ganar, y lo seguirá haciendo. Ahora, en este repaso, vamos a ver los líderes de la Reforma: Pedro, Pablo y Bernabé. Miremos desde el versículo 4 al 12 de Hechos capítulo 15, donde la palabra de Dios dice así: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hasta allí la palabra de Dios. Este es el punto en donde terminamos nuestra última charla. Pedro ha declarado claramente que la salvación no es por la fe en Cristo más la circuncisión. El pacto con Israel ha sido suplantado por un nuevo pacto, un pacto entregado a través de la obra de la cruz de Jesucristo. Las propias palabras de Jesús declaradas desde la cruz, consumado es, o en el griego tetelestai, lo cual significa pagado por completo. Las palabras Jesús lo pagó todo son más que palabras poéticas provenientes del himnario. Ellas declaran la promesa por la cual nos atrevemos a mirar a la cara a la eternidad sin temor. Ellas sintetizan el tratado de paz firmado con su sangre entre nosotros y Dios, que terminó la guerra eterna. Como dice Romanos capítulo 5 versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La salvación es simplemente fe, solamente en Cristo, como es declarado en las Escrituras. Veamos también lo que hizo Santiago. Ahora leamos Hechos capítulo 15 versículo 13. Dice la Biblia: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Espera un minuto. ¿Por qué ellos tenían que escuchar a Santiago? ¿Quién era él? Bueno, debes saber que por una cuestión, Santiago era el líder anciano de la iglesia de Jerusalén. Él era medio hermano de Jesús y había sido un no creyente que creía que su hermano estaba loco al alegar que era el Mesías. No fue hasta después de la resurrección que él creyó. De hecho, 1 Corintios capítulo 15 nos dice que el Cristo resucitado hizo una aparición privada y personal a Santiago. Ese encuentro cambió dramáticamente a Santiago para siempre. Cuando Santiago comienza su epístola, notamos que él no hace ningún alarde sobre su relación filial con Cristo. Él simplemente dice en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se tornó profundamente devoto de Cristo y de la Iglesia. De hecho, su sobrenombre era Rodillas de Camello, porque sus rodillas estaban llenas de callos debido a tantas horas que pasaba en oración. Santiago también estaba profundamente consciente sobre las leyes del Antiguo Testamento. En su epístola, él hace mención a la ley por lo menos 10 veces. Cuando Santiago se levantó para hablar, todos lo escucharon, especialmente los líderes judíos cuyos corazones se llenaban de esperanza. Los líderes judíos debieron haber pensado: Santiago es especialmente cuidadoso al hablar de la ley. Santiago los enderezará. Santiago continúa hablando en el versículo 14. Dice así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Espera un segundo. Santiago no solo se pone del lado de Pedro y de Pablo, sino que usa una de las frases claves que ha sido usada por los hijos de Israel. El pueblo judío es el pueblo que Dios escogió para su nombre y ahora Santiago usa esta especial descripción para los gentiles. ¿Cómo te atreves, Santiago? ¿Qué prueba tienes de las Escrituras del Antiguo Testamento que defendería tu uso de esa frase especial para los gentiles?
Santiago dice esencialmente en el versículo 15, estoy contento de que preguntaron eso. Si van al libro de Amós, verán en el capítulo 9, versículos 11 y 12, que él coincide conmigo, porque como está escrito, observa en Hechos capítulo 15, desde el versículo 16 al 18, mientras él cita el libro de Amós, dice la palabra de Dios así, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La lógica de Santiago es que Amós nos dice que en el reino venidero habrá gentiles también disfrutando de los privilegios de la nación de Israel. Sin embargo, Amós no ve que entre la primer venida de Cristo y la segunda venida estaba esta era de la dispensación llamada la era de la Iglesia, o el término más amplio, la dispensación de la gracia. Por lo tanto, Santiago dice simplemente que Amós estaría de acuerdo, no que concluiría, sino que acordaría con la inclusión de los gentiles. En otras palabras, si va a haber gentiles en el futuro reinado milenial, entonces tiene perfecto sentido que habrá gentiles en la iglesia del presente. Por lo tanto, es tiempo de abrir nuestros corazones a los gentiles. Son tan especial para Dios como lo somos nosotros. ¡Qué impactante declaración! Pero continuemos con el versículo 19. Dice la palabra de Dios, por lo cual yo juzgo. La palabra allí, juzgo, es crino en el griego, lo cual significa decreto o veredicto. Él dice que, por lo cual yo juzgo, yo decreto, yo declaro un veredicto, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En otras palabras, la fe solamente en Cristo ha ganado el día. La definición de la salvación es sola fe, o solamente la fe basada sobre la sola Escritura, o las Escrituras solamente. Permitamos que el timbre de la iglesia suene. Los gentiles son compañeros a pleno en la vida corporativa de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, se pone realmente interesante porque no ves un punto al final del versículo 19, sino una coma. Y la próxima palabra en el versículo 20 es, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Espera un segundo. Estábamos volando tan bien. El sol de la gracia estaba calentando mi rostro, pero ahora, repentinamente, siento el frío viento del legalismo y todo lo demás. Debes comprender que Santiago no sigue haciendo mención de la definición de la salvación. Y el legalismo, apropiadamente comprendido, tiene que ver con la definición de la salvación. Es la creencia que si mantienes un determinado conjunto de reglas, serás salvo. Santiago no continúa tratando la definición de la salvación, sino la demostración de la salvación. Quiero que quede bien claro esto. Quizás puedas decir, bueno, no deberías decirle a alguien que ellos no deben hacer algo a menos que tengas un claro versículo de las Escrituras. Te diré que en el versículo 20, aparte de la fornicación, Santiago no tiene un apoyo bíblico en que sostener esta era de gracia. Los gentiles tenían todo el derecho de mandarles a decir a los líderes de Jerusalén, vamos, esta es la era de la libertad, dejemos que todo ese viejo asunto se vaya, mientras más rápido, mejor. ¿Crees que Santiago sabía eso? ¿Crees que era un legalista? No, absolutamente no. De hecho, si observas la manera en que termina la carta, en la última parte del versículo 29, hay una frase clave. Si os guardareis, ¿serás salvos? No. Dice, bien haréis. Santiago no continuaba lidiando con la definición del cristianismo, sino sobre la demostración del cristianismo. En otras palabras, no hagan alarde de su libertad. Están aquellos que van corriendo por su alrededor diciendo, puedo hacer todo lo que quiera.
Estoy bajo la gracia, no importa lo que digas. De hecho, si me dices algo negativo, tan solo estás probando que eres el hermano más débil, ya que solo los hermanos débiles se preocupan. ¿No es así? Creo que esa persona es tan desequilibrada e inmadura como la persona que corre a su alrededor haciendo reglas para todo, leyendo el mail de todos, viviendo la vida en la voz de acusativo. Me recuerda sobre el pastor de quien leí la semana pasada. Él canceló un evento juvenil porque la iglesia con la que se estaba uniendo para la actividad juvenil estaba planeando llevar a todos los niños a un bowling más tarde esa noche. Le dijo al pastor anfitrión: está mal ir a un bowling y no quiero tener nada que ver con eso. El pastor anfitrión preguntó: ¿qué hay de malo con ir a un bowling? Bueno, contestó el pastor, es un ambiente malo para los chicos. ¿Por qué piensa que los llaman callejones? El pastor anfitrión preguntó: debido a que son largos y angostos. Luego él agregó con ironía: quizás tienes algo ahí. Parece que cada vez que voy al bowling pierdo la mayor parte de mi tiempo en la canaleta. Sinceramente, cada cristiano sincero está luchando por el balance entre estos dos extremos: licencia o el pseudo-legalismo, libertad y responsabilidad. Si hoy eres honesto, admitirás que hay muy poco lugar en donde recurrir en el Nuevo Testamento en lo que se refiere a las actividades específicas de la vida. De hecho, los amplios principios de la libertad en Cristo son tan amplios que generalmente todo cristiano se siente justificado en todo lo que resulte que esté haciendo. Es por eso que encuentro tan intrigante esta carta a los gentiles. Santiago podría haber simplemente dictado un principio general, como ser este: los creyentes gentiles deben ser sensibles a las tradiciones culturales de los creyentes judíos. Ese es un principio general en el que todos estaríamos de acuerdo, en el siglo I y en el siglo XX. En cambio, Santiago es dolorosamente específico. Vamos a ver 4 peticiones de Santiago para los creyentes gentiles. Dividamos la petición del versículo 20 en sus 4 componentes. Primero, abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos. Lo primero que dice Santiago es: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Dicho de otra manera, eviten cualquier cosa relacionada con la idolatría, específicamente cosas sacrificadas a los ídolos. Muchas de las carnes que estaban a la venta en los mercados gentiles habían sido ofrecidas ritualmente a los ídolos. Comer esa carne bajo los ojos judíos sería convertirse en un copartícipe en la idolatría. Por lo tanto, Santiago les estaba diciendo a los gentiles que no hiciesen eso. Lo segundo que pide Santiago es, dice la palabra de Dios, y que se aparten de fornicación, o sea, abstenerse de fornicación. Esta es la única parte de la petición de Santiago que puede ser respaldada por las Escrituras del Nuevo Testamento. El mundo gentil era ampliamente tolerante del pecado sexual. La palabra griega para fornicación o porneia podía referirse a la completa industria del pecado sexual. Porneia nos da nuestra palabra pornografía. Tiberio, el emperador romano, era conocido por haber recolectado en su palacio la biblioteca de pornografía más grande del Imperio Romano. Creo que los creyentes gentiles eran desafiados a limpiar sus roperos, así como a purificar sus relaciones practicando la abstinencia hasta el casamiento. Pero otra de estas peticiones, recordemos que eran abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos, segundo, abstenerse de fornicación, también abstenerse de lo ahogado. Tercero, ahora observa lo que dice Santiago, y que se aparten de ahogado. Esto es simplemente una referencia a la comida no consagrada. Un animal ahogado no tendría su sangre drenada adecuadamente. Por lo tanto, ellos le tendrían que preguntar al carnicero cómo había sido muerto el animal. Por último,
Él les pide abstenerse de sangre. Recordamos los 4. Abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos, abstenerse de fornicación, abstenerse de lo ahogado y abstenerse de sangre. Finalmente, la cuarta cosa que Santiago le pide a los gentiles es de que se abstengan en la última parte del versículo 20 y otra vez en el versículo 29, que era que se aparten de sangre. Levítico capítulo 17 declaraba: la vida de la carne se encuentra en la sangre, y la sangre pertenecía al altar de Dios, no a tu plato. Por lo tanto, no podías comer un bistec extraño o una costilla escogida, tenía que estar bien hecha. ¿Por qué estas reglas, Santiago?, le podríamos preguntar. La única razón que da está en el versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Eso es. La razón para estas reglas es porque el pueblo judío al que ellos estaban intentando alcanzar y el pueblo judío que había sido ya alcanzado, naturalmente, iban a luchar con estos enormes cambios sobre la gracia y la libertad. Por lo tanto, Santiago pide: debido a la lucha de ellos, limiten vuestra libertad de manera que la causa de Cristo pueda ser fomentada. En otras palabras, no permitan que un bistec extraño se meta en el camino del Evangelio. Ya no era un asunto sobre la ley, ahora era un asunto sobre el amor. Ahora, leamos el corazón de la carta dictada por Santiago. Miremos desde el versículo 24 al 29. La palabra de Dios dice esto: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Subraya, por favor, esa palabra, necesarias. Es interesante que Santiago consideraba necesarias ciertas cosas que nosotros consideraríamos triviales. Dice, continuando con la lectura, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Chuck Swindoll escribe en su comentario sobre este pasaje estas interesantes palabras. Escuche bien, esto es lo que él dice. Deseando evitar ofensas innecesarias y a veces sin intenciones, Santiago quería recordar a los creyentes gentiles que amen a sus hermanas y hermanos judíos, restringiendo voluntariamente sus libertades en estas clases de prácticas. No hagan alarde de sus libertades, estaba diciendo Santiago. Restringir la libertad de uno es una carga, pero limitar nuestra libertad por el bien de otros demuestra madurez. La armonía en el cuerpo de Cristo depende con frecuencia de nuestra voluntad de renunciar a un privilegio. Esto no capitaliza el legalismo, es una señal de amor y madurez. Hasta ahí lo que dice Chuck Swindoll. ¿Amarían los creyentes gentiles a los judíos tanto como para cambiar y adaptar sus propios estilos de vida? ¿Demostrarían los gentiles con gracia el evangelio de la gracia? Observa, desde el versículo 30 al 35 lo que dice la palabra de Dios. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía,
enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¡Qué increíble! Veamos a continuación los resultados de la Reforma. ¿Cuáles fueron los resultados de la Reforma?, nos podemos preguntar. Quiero mencionarte algunos. Los judíos fueron silenciados, aunque expandidos. Primero, toma nota, los judíos fueron silenciados, aunque expandidos. La definición de la salvación no incluía la circuncisión. Dicho sea de paso, es interesante que Santiago no agregó la circuncisión a la lista, y aún así, como descubriremos en el próximo capítulo, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara debido al ministerio que él tendría entre los gentiles. El asunto más importante para nosotros en la actualidad es que la salvación es a través de la fe en Cristo sin nada más y punto. Como se nos dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito capítulo 3 versículo 7 dice, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, los judíos fueron silenciados, aunque expandidos, y en segundo lugar, los gentiles fueron incluidos, aunque prevenidos. En segundo lugar, ante esta exhortación, los gentiles fueron incluidos, aunque prevenidos. Ellos fueron desafiados a evitar cualquier cosa que estuviese asociada con la idolatría. También fueron desafiados a evitar cualquier cosa asociada con la impureza sexual, y también su desafío fue a limitar su libertad a fin de progresar en la iglesia. Pero quiero que nos hagamos dos preguntas para la reforma personal. Ahora quiero hacer una aplicación. Eso me lleva a formular dos preguntas personales. Trasladémonos de ese entonces hasta ahora y hagámonos dos preguntas para una reforma personal. La primera, ¿hay algo en mi vida privada que esté en desobediencia a la voluntad de Dios? La repito, tal vez estás tomando nota. ¿Hay algo en mi vida privada que esté en desobediencia a la voluntad de Dios? En segundo lugar, la otra pregunta es, ¿hay algo en mi estilo de vida pública que obstaculice la obra de Dios? Es muy importante. Escucha, ¿hay algo en mi estilo de vida pública que obstaculice la obra de Dios? Quizás nunca has escuchado acerca de Stephanie Stepson. Probablemente no escuches sobre ella. Sin embargo, había un artículo sobre ella en una revista que recibo. Jerry Jenkins, el autor del artículo, le dio el título Una cuestión de principio. Esta es una ilustración clásica de lo que estamos hablando y de lo que otras personas pueden decir. Solo necesitas animarte. Sin embargo, Stephanie sintió que animarse obstruiría o confundiría su testimonio para Cristo. Permíteme contarte la historia. Stephanie Stepson era una estudiante de música de primer año de la Universidad de Missouri State. Su profesora la animó para probar la producción de Broadway de Los Miserables por el bien de la experiencia. Se iba a presentar en Brandon, Missouri. Por lo tanto, ella lo intentó junto con otros cientos. Stephanie quedó impactada al recibir un llamado telefónico unas semanas más tarde de parte del director en Nueva York. Él le preguntó si ella estaba dispuesta a viajar a Nueva York para una audición. Los competidores habían sido reducidos a 5 mujeres y ella era una de las 5. Stephanie siempre había soñado con tocar en Broadway. Ella lo habló con sus padres, quienes eran granjeros y estaban profundamente comprometidos con Jesucristo. Ellos estuvieron de acuerdo, por lo tanto ella se subió al avión y se fue a Nueva York y se presentó a la audición. Unas pocas semanas después, Stephanie recibió una llamada telefónica diciendo que se había ganado el papel en Los Miserables.
pero como ella no tenía tanta experiencia como otras actrices veteranas, se le pidió que se uniera a un grupo de viaje y que viajara durante un año a fin de ganar experiencia en los escenarios. Después de todo, ella se uniría al plantel de Broadway de Los Miserables. Stephanie se unió a la tropa, y cuando las partes fueron distribuidas para la primera actuación, a ella se le dio el papel de una prostituta que usaba un vestuario muy provocativo. Ella fue puesta en este dilema. Ella luchaba con todo lo que te pudieras imaginar que ella podía luchar. De hecho, se acercó al director y le pidió si ella podía tener otro papel. El director le respondió de la manera que ella estaba esperando. Necesitas pasar por esto. Es solo una actuación, no eres realmente tú. Continúa con tu carrera. Stephanie se resignó y se alejó de sus sueños. El director y productor ejecutivo de Los Miserables habló a la prensa asociada. A pesar que no estuvo en el periódico, no escuchas este tipo de cosas, pero qué maravilloso testimonio que fue. Él dijo esto: ella es espléndida y es talentosa y podría haber sobresalido en el papel, probablemente con una gran aclamación de parte de Broadway. Pero respeto lo que ella hizo. Es una jovencita muy valiente al resignar una carrera tan asombrosa. Stephanie Stepson se alejó de una carrera, pero en el transcurso honró el nombre y la causa de Jesucristo. Es bueno preguntarnos ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestros actos, con nuestros hechos? ¿Estamos realmente honrando al Señor con todo? Espero que sea así. Si no, podemos ir al Señor, hablar con Él, restablecer nuestra relación y seguramente Él nos da una nueva oportunidad. Gracias por estar en Sabiduría para el Corazón. Les espero en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga ricamente.